Ahí vemos en la primera parte lo que vamos a tratar con 2 capítulos. Y en la segunda parte también con 2 capítulos. La breve reseña histórica sobre la creación de la provincia de Buenos Aires, que creo que hemos sido breves y que lo hemos dicho, salvo que alguno tenga alguna duda que quiera saber algo más, nos pregunta. El sistema municipal, perdón, la Constitución, concepto y supremacía constitucional, que si tenemos tiempo lo vamos a dar ahora seguidamente. Los principios, declaraciones, derechos y garantías, y ya nos vamos adentrando en los derechos constitucionales individuales y colectivos, las garantías individuales y colectivas, los derechos considerados especialmente, las limitaciones a los derechos y al ejercicio del poder, defensa de la Constitución y ética pública. Ese sería el primer capítulo de la primera parte. La segunda parte, de lo que se llama parte orgánica de la Constitución, vamos a hablar de los poderes constituidos, enunciándolos, el poder legislativo, el poder ejecutivo con los organismos de control interno, el poder judicial, el defensor del pueblo, fiscalía de Estado, tribunal de cuentas, bueno, y obviamente asesoría de gobierno, entre otros órganos. En la segunda parte vamos a tratar el tema del derecho municipal. La segunda parte, el derecho municipal, donde también, bueno, ya hice una breve reseña histórica sobre la ciudad, la comunidad local y el municipio, el sistema municipal en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, también una referencia en la Constitución Nacional, recuerdan el artículo 5, la organización municipal, cómo se organiza nuestras municipalidades, y ahí hablamos de gobierno, condiciones de elegibilidad, todo lo que ustedes podrán observar en la ley orgánica de las municipalidades, la competencia general de las municipalidades y limitaciones a los derechos constitucionales. Fíjense que en la primera parte también tomamos al final el tema de la competencia general y las limitaciones a los derechos constitucionales. Lo decimos así, pero ustedes habrán oído hablar más comúnmente o inclusive hasta vulgarmente de lo que se llama poder de policía. ¿Eh? Que eso significa poder de policía. La limitación de los derechos constitucionales. ¿Eh? El poder de policía, mal llamado poder de policía, es la limitación a los derechos constitucionales. Y mal que se tiene en cuenta por muchos, inclusive lo confieso, yo tampoco lo entendía en derecho constitucional, la competencia no es del Ejecutivo, del poder de policía. El único que está habilitado por Constitución a limitar derechos constitucionales es el Congreso a nivel federal, la legislatura a nivel provincial y el Consejo Deliberante a nivel local. Es el único que limita derechos constitucionales. Después lo vamos a ir desarrollando, pero esta es la clave inclusive hasta del derecho constitucional. Vidal Campos decía que prácticamente podemos decir que toda esta materia se puede decir como que es todo poder de policía, porque el Estado siempre limita derechos constitucionales. Inclusive cuando limita los derechos políticos, los derechos electorales también ejercen un poder de policía de limitación de esos derechos. En la intimidad, en la propiedad, en el ejercicio de la libertad de prensa, en el comercio, en el trabajo, para identificarse, para casarse, para contratar, para entrar, salir, permanecer, transitar en el territorio, todo son limitaciones a los derechos constitucionales. Esto último que dije están enunciados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y también al final, en el capítulo 2, vamos a hablar de los poderes constituidos, es decir, de los poderes constituidos municipales, de las funciones de los órganos municipales en general, de las funciones del Consejo Deliberante, del Intendente y del Juez de Faltas, del control interno y externo,
de la remoción de concejales, intendentes y jueces de faltas, de los conflictos entre poderes en el seno de la municipalidad o con otro poder y con la provincia, y como he visto que se han anotado algunos consejeros escolares, vamos a hablar también del tema de los consejos escolares. Ya que está este tema, y como nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, inquietud de parte de ustedes, en los casos puntuales que necesiten tengan alguna duda que uno pueda colaborar, nosotros tenemos el email abierto para cualquier tipo de consulta, independientemente del curso. Cualquier problema de gestión que tengan, nosotros estamos abiertos a resolver todo este tipo de problemáticas encuadrados siempre en el nivel académico. Obviamente no nos vamos a entrometer en cuestiones internas de cada órgano, pero sí para evacuar cualquier tipo de consulta que hubiere de parte de ustedes en el ejercicio de la profesión o de la función pública. Bueno, derecho público, las denominaciones. Vamos a ver las distintas posturas doctrinarias de esta materia rápidamente, tampoco para estudiarlo, pero para que ustedes vean de cómo fue surgiendo la denominación del derecho público provincial. La placa, el archivo es referido a derecho público denominaciones. Y ahí vamos a ver que el libro de Alberdi, Elementos de Derecho Público Provincial, es uno de los más importantes y es el primero, el que se da, aunque algunos dicen que el primer especialista en derecho público argentino fue Florencio Varela, allá por la década de 1810-1820. Derecho Federal y Derecho Público Provincial de Arturo Vaz, Introducción al Derecho Público Provincial de Juan Carlos González Calderón, el Derecho Público en las Provincias Argentinas, Juan P. Ramos, que yo lo cité anteriormente, el Derecho Público Provincial, el autor de la doctrina autonomista de la República Representativa Municipal de La Plata, Adolfo Cor Villafañe, quien fue continuado en su obra por Tomás Diego Bernard, la definición de Clodomiro Zavalía, que hace distinción entre el derecho federal y el derecho público provincial, el Linares Quintana, que definió al derecho público como la rama del derecho que estudia las instituciones políticas de las provincias dentro del Estado federal. Mientras vamos, ahí está, esa. Ahí la paso yo. Ahí vemos también el derecho federal, estadual y municipal argentino y comparado de Ricardo Miguel Sucherino, derecho constitucional comparado de las Provincias Unidas de Arturo Iturres, el derecho constitucional provincial de Mercado Luna, provincial y de la ciudad de Buenos Aires es lo que propugna Antonio María Hernández y Barrera Buteler. Y después algunos tratamientos que se han hecho en la provincia de Buenos Aires, dándole importancia a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente no nos hemos ocupado. Fíjense que la provincia tiene ya 200 años y ha habido muy poquita literatura dedicada al tema provincial. Fíjense que estas prácticamente serían todas sobre la Constitución provincial, porque lo demás son temas de derecho público. Como ya dimos anteriormente, muy buena la obra de Ricardo Miguel Sucherino, referida al derecho estadual, provincial y municipal, y también muy bueno el trabajo de Tomás Diego Bernard sobre el régimen municipal argentino. Pero la provincia, la constitución de la provincia, estos son los autores dentro de los cuales nos encontramos allí en un trabajo que venimos haciendo con el doctor Filioy, profesor de la Universidad de Loma de Zamora, donde estamos comentando artículo por artículo de la Constitución. Vamos por el tomo 2,
Está todo escrito, pero falta la publicación, que desde ya le digo es muy costoso y por lo tanto se demora un poco. En el derecho comparado, que la próxima placa, se lo denomina derecho constitucional subnacional en algunos países, en México se lo denomina derecho constitucional estatal y en Estados Unidos de Norteamérica se lo denomina State Constitutional Law. En Italia, derecho constitucional regional. Para dar un pantallazo de cómo es la denominación. Ahora, el derecho público provincial, por razones históricas, por costumbre, abarca el estudio de la Constitución provincial y las normas complementarias. Al referirnos al derecho municipal, la disciplina se extiende no solo a los dispositivos constitucionales, sino que también a las normas complementarias. Entre ellas, la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es la norma base. En nuestra provincia, bueno, tenemos, no sé si un defecto o una virtud, pero que no existe en otras provincias, que denomina Ley Orgánica de las Municipalidades. Y también, podemos decir y convenir de que se denomina orgánico aquello que es subconstitucional, es decir, que es derivado de la Constitución, que la Constitución exige que se haga de esa forma, como lo dice la Constitución respecto de las municipalidades, que una ley es la que va a reglamentar el ejercicio de las municipalidades. Por favor, ¿me cambió la placa? Sí, es esa. Entonces, son muy importantes las leyes complementarias. Muy importantes las leyes complementarias que van a ir surgiendo en la medida de sus quehaceres, de sus actividades, y si nos van pidiendo, mejor que por email, a dónde nos vamos a referir. Pero, por ejemplo, usted tiene el amparo constitucional, que está regulado el procedimiento en una ley de la provincia de Buenos Aires, y es una garantía. Tiene la ley de idioma, que es una obra social del Estado, tiene la ley de Tribunal de Cuentas, que es el control de la actividad estatal, provincial y municipal, y así sucesivamente vamos a encontrar las leyes de educación, que se refiere a la organización de los consejos escolares y demás. Bueno, ni hablar de la complementariedad y de la gran cantidad de normas complementarias que existen en materia municipal. Podemos definir el derecho público como la rama del derecho que estudia las constituciones de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus normas subconstitucionales, el deslinde de competencias dentro del Estado federal y las relaciones interjurisdiccionales de estos entes estatales hasta el nivel internacional inclusive, con análisis comparado. Es decir, fíjense que todos estos elementos son característicos de definir el derecho público provincial. Y ahí destacamos el carácter comparado. ¿Por qué? Porque siempre es bueno saber qué es lo que han determinado las otras provincias respecto de una institución. Entonces, al incluir al derecho público municipal, que debemos incluirlo ineludiblemente, porque cuando culminemos el curso nos vamos a dar cuenta que todas las normas legales, sea de competencia nacional, provincial y municipal, incluida la Constitución provincial y nacional, en la comunidad en la que van a impactar es en el municipio. Es decir, que el único territorio que uno puede pisar, desde ya que ahora estamos en La Plata, es del municipio de La Plata, pero la autoridad más cercana que tenemos es el intendente municipal de La Plata. Bueno, acá da la situación de que también es sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto es la capital de la provincia. Pero todo el impacto del derecho como norma se da en territorio municipal. Es decir, que el único territorio que uno puede palpar, sin perjuicio de que por una abstracción lógica diga que sí,
La Plata depende de la provincia de Buenos Aires y es la Confederación Argentina. Pero lo único real, palpable, tangible, es el territorio municipal, es el pueblo municipal y es la autoridad municipal en la que se va a practicar todo el desarrollo jurídico del Estado, sea de leyes nacionales o sea de leyes provinciales. Es decir, que se materializa todo el derecho, lo demás, las divisiones entre federal, provincial y municipal, son abstracciones teóricas que responden a la idea de una mejor organización del Estado y a un deslinde de competencia entre dichos estamentos estatales. Lo manejo de acá, gracias. Entonces, sobre las obras de derecho municipal que vamos a tener, y como ya dije, el de régimen municipal argentino de Tomás Diego Bernard, Antonio María Hernández, una obra que salió hacia 1986, Derecho Municipal. Rosati, Horacio Daniel, de Tratado de Derecho Municipal. El régimen municipal en la Constitución, una obra del querido jurista Néstor Osvaldo Loza. La justicia municipal y autonomía comunal. Derecho urbanístico, de Ricardo Pablo Reca. Como ya dije anteriormente, el Tratado de Derecho Federal, Estadual y Municipal Argentino y Comparado, de Sucherino. Estudios de Derecho Municipal de Daniel Filioy, de la Universidad de Lomas de Zamora. Una contribución muy interesante de los autores Baston, Montero, Elías Andrieu y Talanchuk, El municipio bonaerense, de Editorial Scotti. El régimen legal municipal, de Sebastián Di Capua, también un buen trabajo de comentario a la ley orgánica de las municipalidades. Derecho Administrativo Municipal, de Mariano Irigoyen. Y algunos trabajos nuestros, Elementos de Derecho Municipal Argentino, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Autonomía Municipal, y esta tesis que en alguna parte yo dije anteriormente sobre tratar de fundamentar que el municipio es anterior al Estado. Ontológica y cronológicamente. Es decir, porque alguno me preguntó en la tesis doctoral a ver si eso era así, obviamente, cronológica y ontológicamente. Y también pusimos al final los recursos bibliográficos que, de Antonio María Hernández y Guillermo Barrera Buteler, que es un trabajo interesante. También hay un trabajo interesante de la doctora María Gabriela Ábalos, que coordina una obra que no está actualizada, pero que es muy importante. Coordina el trabajo de otros autores.